Un templo construido hace más de 11.000 años, cuando los humanos todavía vivían en pequeños grupos de cazadores nómadas. Una ciudad entera oculta bajo la selva de Camboya, invisible durante siglos, revelada solo cuando un láser disparado desde un helicóptero atravesó la vegetación. Una civilización que levantó pirámides en Perú al mismo tiempo que los egipcios construían las suyas, y que nadie conoció hasta hace apenas 2 décadas. ¿Cuántas veces hemos tenido que reescribir los libros de historia porque una estructura de piedra nos demostró que estábamos equivocados? Hoy vas a conocer 10 construcciones que obligaron a los científicos a replantear todo lo que creían saber sobre nuestro pasado. Cada una de ellas desafió una certeza establecida. Y la número 1 cambió para siempre la manera en que entendemos el nacimiento de la civilización. Comenzamos con el número 10. Los monumentos de tierra de Poverty Point, en Luisiana, Estados Unidos. Hace unos 3.400 años, en lo que hoy es el noreste de Luisiana, un grupo de personas movió a mano casi 2 millones de metros cúbicos de tierra. Sin caballos, sin ruedas, sin carretillas. Festa por festa, construyeron un montículo de más de 20 metros de altura, 6 crestas semicirculares concéntricas y una enorme plaza central. El resultado fue el mayor conjunto de movimientos de tierra de Norteamérica durante más de 2.000 años. Lo extraordinario es quienes lo hicieron, cazadores y recolectores. No cultivaban la tierra. Se alimentaban de peces, nueces, ciervos y frutas silvestres del valle del Mississippi. Hasta el descubrimiento de Poverty Point, la arqueología asumía que solo las sociedades agrícolas sedentarias eran capaces de organizar proyectos de construcción a gran escala. Poverty Point pulverizó esa idea. Investigaciones recientes de la Universidad de Washington en San Luis, lideradas por el arqueólogo Tristram Kidder, sugieren que este lugar no era siquiera un asentamiento permanente, sino un punto de encuentro temporal donde miles de personas se reunían desde cientos de kilómetros a la redonda para comerciar, celebrar rituales y trabajar juntas. No se han encontrado enterramientos ni restos de casas duraderas. En cambio, se han recuperado más de 78 toneladas de rocas y minerales procedentes de lugares situados a más de 1.200 kilómetros de distancia, evidencia de una red comercial extraordinaria. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2014. Y la pregunta que sigue sin respuesta es directa. ¿Qué motivó a cazadores nómadas a emprender una obra de semejante magnitud? Número 9. Newgrange, en el condado de Met, Irlanda. En el valle del río Boyne, al norte de Dublín, se alza un montículo hemisférico de 85 metros de diámetro y 13 de altura, rodeado por 97 grandes piedras perimetrales talladas con espirales, rombos y círculos concéntricos. Newgrange fue construido alrededor del 3200 antes de nuestra era, lo que lo hace 500 años más antiguo que la Gran Pirámide de Giza y 1000 años anterior a Stonehenge. Sin embargo, lo que verdaderamente sacudió a la comunidad científica fue un descubrimiento realizado en 1967 por el profesor Michael O'Kelly, de la Universidad de Cork. O'Kelly confirmó que cada año, durante el solsticio de invierno, un rayo de sol penetra por una abertura especial sobre la entrada, recorre un pasaje de 18 metros, durante exactamente 17 minutos, ilumina la cámara interior. La precisión de esta alineación astronómica, lograda con herramientas de piedra y madera hace más de 5.000 años, demostró que los constructores neolíticos de Europa poseían conocimientos de astronomía y geometría que los arqueólogos no les atribuían. Más de 450 losas de piedra forman la estructura interna, y la cámara abovedada por aproximación ha permanecido completamente estanca durante 5 milenios. En 2020, un análisis de ADN realizado por el Trinity College de Dublín reveló que un individuo enterrado en Newgrange era hijo de una unión entre parientes de primer grado, un patrón asociado a élites gobernantes. Newgrange no era solo una tumba, era un observatorio, un templo solar y un símbolo de poder. Si estos primeros descubrimientos ya te han sorprendido, espera a lo que viene. Y si no quieres perderte vídeos como este, ya sabes qué hacer. Número 8. Gunung Padang, en Java Occidental, Indonesia. Entre plantaciones de té y palmeras, a casi 1.000 metros de altitud y apenas 4 horas al sur de Yakarta, se encuentra Gunung Padang, cuyo nombre significa montaña de la iluminación. A simple vista, parece una serie de terrazas escalonadas cubiertas de columnas de basalto.
Pero lo que hay debajo ha generado una de las controversias arqueológicas más intensas de la última década. En 2023, el geólogo indonesio Danny Ilman Natavizaja publicó un estudio en la revista Archaeological Prospección afirmando que, bajo las terrazas visibles, existen varias capas de construcción humana, y que las más profundas podrían tener hasta 27.000 años de antigüedad. De confirmarse, Gunung Padang sería la estructura piramidal más antigua del mundo, construida durante la última glaciación, miles de años antes de la agricultura. La comunidad científica reaccionó con escepticismo. El arqueólogo Bill Farley, de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, señaló que las muestras de suelo datadas no contenían indicadores claros de actividad humana, como carbón o fragmentos óseos. En marzo de 2024, la revista retractó el artículo citando un error fundamental en la metodología de datación. Sin embargo, las capas superiores del yacimiento, datadas entre 6.000 y 4.000 años, sí muestran evidencia de intervención humana. Lo que hace fascinante a Gunung Padang no es solo la respuesta que podría dar, sino la pregunta que plantea. ¿Es posible que civilizaciones anteriores a la agricultura fueran capaces de modificar el paisaje a escala monumental? Esa pregunta sigue abierta. Número 7. Mohenjo-Daro, en la provincia de Sindh, Pakistán. En 1922, el arqueólogo Rakaldas Bandyopadhyay descubrió en las llanuras del río Indo los restos de una ciudad que llevaba enterrada casi 4.000 años. Aquella ciudad era Mohenjo-Daro, el montículo de los muertos, y lo que reveló cambió radicalmente la imagen que la ciencia tenía de las civilizaciones antiguas. En su apogeo, hacia el 2500 antes de nuestra era, Mohenjo-Daro albergaba unas 40.000 personas. Sus calles seguían un trazado en cuadrícula perfecta, con avenidas principales de hasta 10 metros de ancho. Pero lo que realmente desconcertó a los investigadores fue su sistema de saneamiento. Cada vivienda contaba con baño propio, conectado mediante tuberías de terracota a una red de alcantarillado subterráneo cubierto con ladrillos. Los desagües tenían registros de inspección a intervalos regulares. La ciudad disponía de más de 700 pozos y un enorme baño público conocido como el Gran Baño, posiblemente usado en rituales de purificación. Este nivel de infraestructura urbana no se volvería a ver en el mundo durante 2000 años. Y la civilización del Indo lo logró sin dejar constancia escrita descifrable, sin ejércitos aparentes y sin monumentos dedicados a gobernantes individuales. No se han encontrado palacios ni tumbas reales. No se han hallado armas significativas. La escritura del Indo, presente en miles de sellos, sigue sin descifrar. Mohenjo-Daro demostró que la complejidad de una civilización no se mide solo por sus templos o sus conquistas, sino por cómo cuida de la vida cotidiana de sus habitantes. ¿Conocías alguno de estos descubrimientos? Déjamelo en los comentarios. Número 6. Caral Supe, en el valle de Supe, Perú. A 200 kilómetros al norte de Lima, sobre una meseta desértica que domina el valle verde del río Supe, se levantan los restos de la ciudad más antigua de América. Caral fue construida alrededor del 3000 antes de nuestra era, la misma época en que se erigían las pirámides de Egipto. Pero mientras Egipto, Mesopotamia, China y el Valle del Indo intercambiaban conocimientos, Caral se desarrolló en completo aislamiento. La arqueóloga peruana Ruth Shadi comenzó a investigar el yacimiento en 1994. Durante años, la comunidad académica ignoró Caral porque no había cerámica, el indicador clásico de civilización avanzada. En 2001, dataciones por radiocarbono publicadas en la revista Science confirmaron su antigüedad y sacudieron los cimientos de la arqueología americana. Hasta entonces, se consideraba a la cultura chavín, con unos 3.200 años de antigüedad, como el origen de la civilización andina. Caral la antecedía en casi 2.000 años. El yacimiento abarca más de 60 hectáreas y contiene 6 pirámides escalonadas, la mayor de casi 30 metros de altura, plazas hundidas circulares, zonas residenciales y un anfiteatro. Se han encontrado 32 flautas talladas en huesos de pelícano y un quipu, el sistema de cuerdas anudadas que siglos después usarían los incas para registrar información. No se han hallado indicios de guerra ni fortificaciones. Caral demostró que la civilización puede surgir por cooperación, no por conflicto. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2009. Número 5. Gran Zimbabue, en el sudeste de Zimbabue.
En las colinas de granito del sudeste de África se encuentran las ruinas de piedra más grandes al sur del Sáhara. Gran Zimbabue fue construida entre los siglos XI y XV por el pueblo Sona, y en su apogeo albergó hasta 20.000 personas. Su estructura más emblemática es el Gran Recinto, una muralla elíptica de 11 metros de altura levantada con millones de bloques de granito ensamblados en argamasa, usando albañilería de piedra seca con una precisión notable. El nombre mismo del país, Zimbabue, proviene del Sona Zimba Zamawe, que significa casas de piedra. Cuando los colonizadores europeos encontraron estas ruinas en el siglo XIX, se negaron a aceptar que una civilización africana pudiera haberlas construido. Inventaron teorías absurdas, que eran obra de fenicios, árabes o la reina de Saba. Esas teorías fueron demolidas por la investigación arqueológica del siglo XX, que confirmó de manera inequívoca su origen Sona. Gran Zimbabue no solo cambió lo que los científicos sabían sobre el pasado africano, expuso cómo el sesgo colonial había distorsionado la interpretación arqueológica durante décadas. Hoy es Patrimonio Mundial de la UNESCO y símbolo del orgullo nacional de Zimbabue. Si estás disfrutando este viaje, un like ayuda más de lo que imaginas. Todavía quedan los más impactantes. Número 4. La ciudad oculta de Angkor, en Camboya. Durante más de un siglo, los arqueólogos estudiaron Angkor Wat como un templo aislado, el mayor monumento religioso del mundo, construido en el siglo XII por el rey Suryavarman II. Sabían que había sido la capital del Imperio Jemer, pero creían que la ciudad se limitaba al perímetro de su famoso foso. En 2012, el arqueólogo Damian Evans, de la Universidad de Sydney, lanzó una campaña con tecnología LIDAR, un sistema láser aerotransportado capaz de penetrar la vegetación y mapear el terreno oculto. Los resultados fueron, en palabras del arqueólogo Roland Fletcher, asombrosos. Bajo la selva camboyana apareció una metrópoli entera. Calles en cuadrícula, canales, sistemas hidráulicos, barrios residenciales y ciudades satélite desconocidas que se extendían por más de 1.000 kilómetros cuadrados. Angkor no era un templo con un pueblo alrededor. Era la mayor ciudad preindustrial del planeta, comparable en superficie a Berlín. Una segunda campaña en 2015 reveló ciudades medievales completas junto a templos como Preah Khan de Compones Bay, a 60 kilómetros de Angkor. El propio Evans describió el momento. La ciudad que llevaban una década buscando a pie apareció de golpe en la pantalla. El LIDAR también descubrió que la sofisticada red de gestión del agua, con embalses de 8 kilómetros de largo y canales de 40, probablemente colapsó por la presión climática, lo que contribuyó a la caída del imperio. En Angkor aprendimos que nuestros ancestros transformaron el paisaje a una escala que apenas estamos comenzando a comprender. Número 3. Derinkuyu, en la Capadocia, Turquía. En 1963, un habitante de Derinkuyu derribó una pared de su casa y encontró un pasadizo que se perdía en la oscuridad. Aquel agujero resultó ser la entrada a una de las mayores ciudades subterráneas jamás descubiertas. Un laberinto de más de 8 niveles abiertos al público, aunque se estima que podrían existir al menos 18, descendiendo más de 85 metros bajo tierra. Derinkuyu tenía capacidad para albergar a 20.000 personas junto con su ganado, alimentos y reservas de agua. Sus constructores tallaron en la roca volcánica habitaciones, establos, cocinas con chimeneas de ventilación, una bodega, pozos de agua dulce independientes y más de 50 conductos verticales que canalizan aire fresco hasta los niveles más profundos. Puertas circulares de piedra de casi media tonelada podían sellar los túneles desde el interior. Las secciones más antiguas podrían datar de los frigios, en torno al siglo VIII antes de nuestra era, y la ciudad fue ampliada durante la era bizantina como refugio contra invasiones. Lo que Derinkuyu cambió en la mente de los científicos fue la concepción de lo que un pueblo antiguo podía lograr bajo tierra. No se trata de cuevas naturales adaptadas, sino de ingeniería subterránea deliberada a una escala difícil de creer. ¿Cuál crees que será el número 1? Déjalo en comentarios antes de seguir. Número 2. Nan Madol, en la isla de Pohnpei, Estados Federados de Micronesia. Frente a la costa oriental de Pohnpei, sobre un arrecife de coral, se extiende un archipiélago artificial de unas 90 isletas conectadas por canales, construidas con columnas de basalto que parecen enormes troncos de cristal negro hexagonal. Nan Madol fue la capital ceremonial y política de la dinastía Saudeleur,
que gobernó la isla entre los siglos I y XV de nuestra era. Las columnas de basalto, algunas de hasta 25 toneladas, fueron transportadas desde canteras situadas en el otro extremo de la isla, sin herramientas de hierro, sin poleas y sin animales de tiro. Nadie ha podido explicar de manera concluyente cómo se movieron y apilaron esas piedras sobre el agua del océano. La escala de Nan Madol no tiene equivalente en toda Oceanía. Es la única ciudad antigua del Pacífico construida sobre el mar. En 2016, fue declarada Patrimonio Mundial en peligro por la UNESCO, amenazada por la subida del nivel del mar y la invasión de la vegetación. Nan Madol obligó a los investigadores a reconsiderar las capacidades de las sociedades insulares del Pacífico, a las que durante mucho tiempo se les negó la complejidad política y técnica que este lugar demuestra sin lugar a dudas. Y llegamos al número 1. Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt visitó una colina polvorienta a 15 kilómetros de la ciudad de Sanliurfa, cerca de la frontera siria. Una expedición anterior, en los años 60, había descartado el lugar como un cementerio bizantino sin interés. Pero Schmidt reconoció de inmediato los fragmentos de piedra caliza en la superficie como restos prehistóricos. Lo que comenzó a desenterrar lo cambió todo. Göbekli Tepe alberga al menos 20 recintos circulares con enormes pilares en forma de T, algunos de hasta 5,5 metros de altura y 50 toneladas de peso, decorados con relieves de zorros, leones, serpientes, buitres y símbolos abstractos. La datación por carbono 14 los sitúa entre el 9600 y el 8200 antes de nuestra era. 11.600 años de antigüedad. 6.000 años antes que Stonehenge. 5.000 antes que las pirámides de Giza. Y lo que desafió toda la narrativa establecida fue esto. Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores. No había agricultura. No había cerámica. No había ciudades. No había rueda. Hasta ese momento, la arqueología sostenía que solo tras la revolución agrícola, con los excedentes de alimento y los asentamientos permanentes, las sociedades humanas podían desarrollar jerarquías, rituales complejos y arquitectura monumental. Göbekli Tepe invirtió la ecuación. Aquí, la necesidad de reunirse para celebrar rituales colectivos pudo haber sido lo que impulsó a los humanos a establecerse, eventualmente, a cultivar la tierra. Como señaló Jan Hodder, arqueólogo de la Universidad de Stanford, este lugar sugiere que los cambios socioculturales fueron primero, y la agricultura vino después. Se han excavado menos del 10% del yacimiento. Hay al menos 16 recintos adicionales aún enterrados bajo 22 acres de terreno. Schmidt murió en 2014 sin ver completada la excavación, pero dejó claro su legado. Göbekli Tepe no es un templo, ni una ciudad, ni un fuerte. Es algo más antiguo, construido no para sobrevivir, sino para recordar. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2018, y las investigaciones continúan bajo la dirección del Instituto Arqueológico Alemán y el Museo de Sanliurfa. Desde movimientos de tierra levantados por cazadores nómadas en Luisiana hasta pilares tallados por recolectores en las colinas de Turquía, cada una de estas 10 estructuras planteó la misma incómoda pregunta: ¿qué más nos falta por descubrir? La historia que creemos conocer es apenas la superficie de algo mucho más vasto. Y cada vez que un arqueólogo introduce una pala en la tierra, o un láser atraviesa la copa de un árbol, aparece un fragmento que nos obliga a reconsiderar quiénes fuimos. ¿Cuál de estos hallazgos te resultó más fascinante? ¿Cuál te gustaría que investigáramos en profundidad? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo historias como estas, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.